Hoy quiero compartir con ustedes una historia sobre la batalla más importante de todas. No es una que se lucha con espadas ni en campos de guerra, sino en el silencio de nuestra propia mente. Es un relato sobre el coraje de enfrentar nuestros propios demonios. Antes de sumergirnos en este viaje, si buscas un espacio para la reflexión y el crecimiento personal, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Un simple me gusta o una suscripción es una señal de que estas historias te aportan valor y nos ayuda a seguir creando contenido que pueda inspirar y fortalecer a otros. Tu apoyo es la luz que ilumina nuestro camino. En un pequeño y apacible pueblo, de esos que parecen sacados de una postal, rodeado de colinas verdes y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Mateo. Para el mundo exterior, Mateo lo tenía todo. Un trabajo estable en el banco local, amigos que disfrutaban de su compañía y una familia que lo adoraba. Parecía el retrato del éxito y la felicidad. Sin embargo, bajo esa superficie de calma, Mateo libraba una guerra que nadie podía ver. Una batalla silenciosa y agotadora. Cada mañana, se despertaba con una sonrisa forzada, repitiéndose a sí mismo que hoy sería diferente, que hoy lograría mantener el control. Pero al llegar la noche, se encontraba inevitablemente ahogado en un mar de dudas, ansiedad y un miedo paralizante al fracaso. Cuestionaba cada una de sus decisiones, se angustiaba por un futuro que aún no había llegado y sentía un vacío persistente que no sabía cómo explicar. No importaba cuántas personas lo rodearan, la soledad era su compañera constante. Se sentía atrapado, como un prisionero en el laberinto de su propia mente. Una tarde particularmente sombría, la lluvia caía como una cascada implacable, convirtiendo las calles en ríos oscuros. Mateo volvía a casa del trabajo, con la cabeza zumbando por las preocupaciones, plazos de entrega, su desempeño laboral, el rumbo de su vida. Mientras chapoteaba en los charcos, su mirada se detuvo en una figura inesperada. A un lado del camino, sentado tranquilamente bajo un paraguas descolorido, había un anciano. Leía un libro gastado, completamente ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Su serenidad era tan magnética, tan fuera de lugar en medio del caos, que la curiosidad de Mateo pudo más que su prisa. Se acercó, empapado y temblando. «Disculpe, señor», preguntó Mateo, «pero, ¿cómo puede estar aquí sentado con tanta calma, mientras el mundo parece desmoronarse con esta lluvia?» El anciano levantó la vista. Sus ojos, aunque arrugados por el tiempo, eran tranquilos pero penetrantes, como si pudieran ver directamente el alma atribulada de Mateo. «Joven», dijo con una voz suave pero firme, «el caos de afuera no es nada comparado con la tormenta que llevas dentro. La batalla que de verdad importa es silenciosa. Es la que libras contigo mismo cada día». Mateo no supo qué responder. Se quedó mirando al anciano, procesando esas palabras que parecían haber sido escogidas solo para él. Algo en lo más profundo de su ser se removió. Esa noche, en lugar de buscar distracciones como siempre hacía, perdiéndose en el teléfono, viendo televisión hasta tarde o simplemente tratando de escapar de sus pensamientos, Mateo hizo algo diferente. Se sentó en silencio en su habitación. Por primera vez, se permitió sentir. Dejó que el miedo, la ansiedad y la duda que siempre ignoraba, afloraran. Fue increíblemente incómodo al principio. Cada pensamiento negativo que había intentado reprimir durante años pareció gritar más fuerte ahora que le prestaba atención. Pero poco a poco, mientras permanecía allí, enfrentando sus propios demonios, una revelación comenzó a amanecer en su interior. Comprendió que huir de esos pensamientos solo les daba más poder. Reconocerlos, mirarlos de frente, podría ser el primer paso hacia la verdadera libertad. Por primera vez en meses, sintió que estaba confrontando el problema real, no solo sus síntomas.
Empezó con pequeños pasos, cambios casi imperceptibles. Cada mañana, antes de que el mundo pudiera imponerle sus exigencias, tomaba un cuaderno y escribía 3 cosas por las que se sentía agradecido. Y cada noche, reflexionaba sobre un desafío que había enfrentado ese día y qué lección había aprendido de él. Comenzó a practicar el hablarse a sí mismo con amabilidad, con la compasión que le ofrecería a un buen amigo. Reemplazó pensamientos como no puedo hacer esto por estoy aprendiendo y estoy creciendo. La meditación se convirtió en su ancla. Aunque fueran solo 5 minutos al día, ese breve espacio de tiempo le permitía calmar la tormenta en su mente, enseñándole a observar sus pensamientos como si fueran nubes pasajeras en el cielo, temporales, inevitables, pero nunca permanentes. El cambio no fue instantáneo, por supuesto. Hubo días grises, momentos en que se sintió abrumado de nuevo, días en que los viejos fantasmas del miedo regresaron para visitarlo. Pero ahora, había aprendido a no luchar contra ellos con frustración. En cambio, los observaba, los reconocía y los dejaba ir, sabiendo que no lo definían. Con cada día que pasaba, el silencio dentro de él se hacía más fuerte que el ruido. Los meses transcurrieron y, lentamente, las personas a su alrededor comenzaron a notar la transformación. Sus amigos comentaban sobre la nueva calma en su voz. Su familia percibía una confianza serena en su comportamiento. Incluso sus colegas en el banco se dieron cuenta de que manejaba las situaciones de estrés con una claridad sorprendente. Pero la transformación más profunda fue interna. Mateo ya no se sentía como un prisionero en su propia cabeza. Había aprendido a enfrentarse a sí mismo, a aceptar sus imperfecciones y a seguir avanzando a pesar de las dudas que, sabía, siempre aparecerían de vez en cuando. Una tarde soleada, Mateo regresó a aquel mismo lugar en el camino donde había conocido al anciano meses atrás, con la esperanza de expresarle su gratitud. Pero el banco estaba vacío y el paraguas ya no estaba. En lugar de sentirse decepcionado, Mateo se quedó allí de pie, en silencio, y comprendió. El anciano le había dado el mayor regalo de todos, no un consejo, sino el coraje para librar su propia batalla silenciosa y, finalmente, ganarla. Desde ese día en adelante, Mateo vivió con intención. Cada tarea, cada interacción, cada sueño, lo abordaba con presencia y atención plena. La ansiedad que una vez lo controló, ahora se había convertido en un suave recordatorio de su fortaleza interior. Y cada vez que sentía que el miedo intentaba regresar, recordaba las palabras del anciano, la batalla que de verdad importa es silenciosa. Y la victoria no consiste en evitarla, sino en enfrentarla, con valor, cada día. La vida de Mateo ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de prosperar. Descubrió que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellos. Y lo más importante, se dio cuenta de que la verdadera transformación no comienza con logros externos, sino con la victoria en la batalla que se libra en nuestro interior. Así que recuerden, amigos, las batallas más fuertes se luchan por dentro, y ganarlas comienza con el simple y valiente acto de enfrentarse a uno mismo. La verdadera paz llega cuando logras silenciar el caos en tu propia mente. Si la historia de Mateo resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Nos encontraremos en la próxima historia.